Muy buenas noches, compañeras, licenciado. Nuestro tema a exponer es la investigación periodística del caso Wikileaks del señor Julio Assange. Los integrantes de nuestro grupo son la señorita Tamara Tolar, la señorita Gabriela Navarrete y mi persona. Como introducción, tenemos la vida del señor Julio Assange, que nació el 3 de julio de 1971 en Queensland, en Australia. Fue un adolescente de padres separados y él asistió a más de 30 escuelas y 6 universidades. Ya, su primer delito empezó como delito informático, o sea, no fue un delito personal, sino por medio de las redes, ya que él se dedicaba a esto. Ya, él fue un promotor de software libre con el fin de difundir información y que esta información sea para el público, para el pueblo, para las personas que leen la información día a día. En el año 2007, la organización Wikileaks fue fundada sin fines de lucro, ya que empieza un trabajo de red con personas netamente voluntarias que quieran difundir la información que se va a dar. En la organización también se desarrollaron y se adaptaron tecnologías para apoyar actividades similares. Según consta en su página oficial, los principios básicos que guían su trabajo son la defensa de libertad de expresión y la publicación mediática, así como el apoyo a los derechos que tienen a las personas para crear una nueva historia. Y vemos como centro de nuestra carrera este caso y lo que hizo el señor Julian Assange, ya que a partir de todo lo que hizo, defendió hasta los finales de los términos la libertad de expresión, la función de la comunicación en todos sus términos, en todos sus límites. Entonces, él desarrolló y dedicó toda su vida a difundir información privada, información que nadie la tenía, ¿ya? Y todos sus estudios, toda su mentalidad la redireccionó a eso. A continuación, mi compañera Gabriela Navarrete. Assange se sentía una persona muy orgullosa de ser un hacker, pero no toleraba que la prensa ni los medios de comunicación lo llamaran como tal, porque él no se veía así. Desde muy pequeño siempre tuvo la agilidad, la destreza de poder manejar los teléfonos, las computadoras móviles. Sembraba virus en los teléfonos de las demás personas, hackeaba los correos, los correos electrónicos, el dinero electrónico, entre otros. En fin, él se dedicaba al fraude virtual. Se lucraba con el dinero de las demás personas. Él formó un caos en la sociedad que la gente se preguntaba el por qué lo hacía, quién lo hacía, y él siempre fue la cabeza visible de todo esto. Tenía una enumeración que decía, en él se lee. Él decía que la curiosidad de él era poder juzgar a las personas, no por cómo vestían, no porque cómo lucían, ni absolutamente nada de eso, sino cómo ellos pensaban y cómo actuaban. Era llegar a los más listos, o sea, al gobierno corrupto y opresivo. Él trataba de poner en evidencia a muchos hechos singulares. La comunicación con el esfuerzo de muchas personas que se entregaban a explotar los fines políticos y las competencias tecnológicas. Esto se llamaba, él llamaba a esto la información quiere ser libre. En 1984, él entregó a un pirata colombiano, Adrián Lamo. Él lo responsabilizó de cómo de extorsionar a los cables cuando en una sesión de chat, Magnic le confesó
En el mismo momento sintió curiosidad y les dijo, ¿por qué mejor los archivos que tienes no los vendes a China o a Rusia o a otros países que están dispuestos a pagar por ello? A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar acerca sobre lo que es la libertad de prensa. Para Julian Assange, el poder de la investigación, de dar a conocer un tema en exclusivo, fue más allá de ello, se basaba más en él, como el ejercicio de la investigación. Assange se sentía muy orgulloso de ser un hacker, pero no toleraba la idea en que la prensa, como lo llamen, así, que también había que comprender que entre ellos mismos hay mucha mala fe, tenía mucho vínculo con computadoras e internet, correos y sembraban virus en los dispositivos de otros. Solían meterse también a las cuentas bancarias para así poder robarse el dinero electrónico, las contraseñas de los bancos. En otras palabras, Assange se dedicaba al fraude virtual, como lo dijo mi compañera, ya para hacer el mal o lucrarse con las pertenencias de los demás. Y esto generaba mucho caos entre la sociedad de los hackers de Assange. Son estos invocadores de lo que un cirujano se dedicaba a extraer órganos, ellos se dedicaban a extraer el dinero de otra persona. Assange en ese tiempo era la cabeza invisible de estos caos. Desde muy pequeño siempre estuvo relacionado en una agilidad de manejar todo tipo de aparatos electrónicos. En el año 1986 firmó para The Method, tenía la numeración de sus principios. En él se lee: el crimen que cometió, que la curiosidad de juzgar a las personas por lo que dicen y piensan, no por cómo lucren. El crimen se trata de llegar a ser más listo que todos. El gobierno corrupto y opresivo, que se decía: podré ser aquel individuo, pero no podré detenerlos a todos. Esta muy bien se llama tener evidencia a muchos hechos singulares de abuso de poder. El hecho era demostrar lo que Assange llamaba economista a la corrupción. Las personas entusiasmadas mencionadas por Will Lenz, la comunicación del esfuerzo con personas que se entregan a explotar con fines políticos, de competencias tecnológicas, tienen un lema de información que quiere ser libre. En el año también 1984, se basó de Stewart Bank, se enteró de lo que restaba del pirata colombiano. Adriana llamó a esta responsabilidad de Bernard Manning como el extraordinario de los cables. Cuando en una sesión de Chuck Manning lo confesó con ese mismo momento, al sitio una gran curiosidad de ellos. Los cargos contra Wikileaks fueron los delitos que Assange se requirió en Estados Unidos. Suman una condenada de más de 175 años de prisión. En total, 17 cargos, entre los que están conspiración para entrar en la información confidencial y clasificada. Esta es la sesión primera de la audiencia, una de las más importantes en el año. Se extendió a lo largo de toda la semana después de extraer un receso para retomar el 18 de mayo, donde se vieron evidencias, se desarrolló extracción, no se estima para antes de septiembre. Este fallo fue perder el empleo en otros casos. Assange paga en la actualidad una condena de 50 semanas frente a la justicia británica por violar la independencia constitucional desde el año 2002. También en el futuro el que podemos dar, que los periodistas a nivel mundial piden la liberación de Assange y se suman a comentarios editoriales de los primordiales instrumentos sociales para informar y comunicar alertorios sobre el riesgo y amenazas de esta situación sobre la independencia de expresión. Cualquier persona que sea el veredicto del juez en la situación de Assange sentará un antecedente para el periodismo a nivel mundial: ingreso, información de interés y la independencia de información. Ya, gracias. Ya, cabe acotar que el 12 de julio del 2012, Julian Assange pide asilo político a nuestro país, a Ecuador, por dos
razones que fueron la falta de protección de su país natal, Australia, y segunda razón, la persecución política de este país hacia él. En agosto de este mismo año, William Hay compartió a su pueblo una nota en la que decía que el asilo político que se había dado a Julian Assange iba a ser movido y que la policía iba a entrar hacia donde la casa que estaba Julian Assange en el asilo político en Australia y se lo iban a llevar a la cárcel. En junio del 2013, el canciller en ese entonces del Ecuador, Ricardo Patiño, va a Australia a hablar con William Hay para que le den un salvoconducto a Julian Assange para que él pueda ser trasladado a Ecuador para darle un asilo político. Y de esta forma llegar a una solución. Y después de 5 años, William Assange seguía aquí en Ecuador por medio de ese salvoconducto que le dio en ese tiempo el canciller Ricardo Patiño. Gracias. Y ahora sí, ya. ¿Sí estaba bien? Sí, Pero deja de ponen algo. deja de grabar. Ya, pues ya dejé de grabar. Ya, ahí nomás ya. Que no dejé de Está grabar. bien. No, pues está grabando, está bien.